Bien, como lo anunciábamos, estamos ya con Bárbara Mainzer, que es directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Bienvenida, Bárbara, un gusto tenerte. Tatiana, un gusto estar contigo. Bien, bueno, Bárbara, la idea es conversar un poco a propósito de lo que ha sido el nivel de actividad de los bancos privados, ¿no? Muchas veces en la prensa se destacan ciertas cifras del nivel de depósito y demás, pero eso, ¿qué nos dice de la economía? El nivel de depósitos bancarios en Uruguay es muy alto en una comparación internacional y en particular llama la atención la cantidad de depósitos del sistema privado que hay en los bancos, ¿no? Tenemos en todos los bancos más de 40.000 millones de dólares en depósitos, más de 50% del PBI, entonces lo primero que uno tiene que decir es confianza. Uruguay tiene un sistema financiero extremadamente sólido y eso es un activo muy importante. Y como tú bien decías, yo soy directora de la Asociación de Bancos Privados. En Uruguay tenemos 7 bancos de capital privado internacional que son miembros de algunos de los principales grupos bancarios internacionales. Y el solo hecho de tener estas marcas, estos nombres en Uruguay, también es un valor agregado muy importante. En cuanto al nivel de actividad, el nivel de depósitos ha crecido, viene en línea con lo que es Uruguay, con el crecimiento del país también. Y sobre todo ha crecido el volumen de créditos en la banca privada en particular. Igualmente, Uruguay es un país donde el nivel de créditos como porcentaje del producto aún es relativamente bajo, con lo cual hay oportunidad de mejora. Pero hablamos de una banca sólida, que crece, que ofrece cada vez más servicios a sus clientes. Bien, allí mencionaba, Bárbara, no menor, el tema del acceso al crédito, ¿no? Cuando estamos hablando de que estamos un poco rezagados, ¿es lo que es crédito al consumo? ¿Es lo que es crédito, por ejemplo, hipotecario, que siempre ha sido un desafío en Uruguay? Mira, el crédito a nivel macro, el crédito como porcentaje del PBI es más o menos 30%, es bajo. En América Latina los únicos que tienen menos crédito con porcentaje del PBI son Argentina y Venezuela, porque prácticamente no había crédito disponible. Uruguay, cuando uno mira la comparación global, tiene más o menos la mitad de crédito con porcentaje del PBI que países comparables por tamaño, PBI per cápita, etc. Entonces, a nivel agregado no tenemos un problema de sobreendeudamiento, al contrario. En cuanto al crédito al consumo, al crédito a los hogares, también estamos por debajo del promedio mundial, sobre todo porque el crédito hipotecario en Uruguay aún es muy bajo. En crédito al consumo estamos más cercanos al promedio. Pero en crédito al consumo hay otros jugadores que son mucho más grandes que los bancos probablemente, que son las compañías de crédito al consumo, y de hecho hay más de 100 empresas que dan préstamos al consumo. Es un mercado extremadamente competitivo. Allí, ¿de qué depende mejorar este aspecto, no? Hay un tema de tasas allí, porque quizás es cierto que la primera entrada al crédito, quizás al de consumo, quizás puede ser una financiera y no un banco, ¿no? Y las tasas creo que tienen algo que ver, pero tú me lo dirás mejor. Mira, en Uruguay, no hay una tasa. Cuando uno mira el Banco Central que hace el relevamiento de tasas, releva más de 50 tasas de acuerdo a, son empresas, familias, y después al tipo de crédito, más largo plazo, por monedas, más corto plazo, por montos, etc. Hay tasas en Uruguay que son muy altas, pero por ejemplo, y eso depende básicamente del riesgo y además del costo operativo. Y ahora voy a un ejemplo concreto. Pero cuando uno mira las tasas de crédito al consumo con descuento en sueldo, la tasa promedio está en 25%. Cuando uno mira las tasas de crédito a sola firma, el promedio está en 75% y los topes tanto de tasa de interés como de mora están arriba de 100%. Son tasas muy altas. ¿Y por qué? Y ahora te voy a dar un ejemplo que se va a entender perfectamente. La mora en los bancos en crédito al consumo es más o menos 3%. Es menor en hipotecarios, un poco más el consumo, pero entonces la mora en préstamo a los hogares es 3%. En las compañías de crédito al consumo, la mora promedio es más de 20%. Y hay empresas con mora de 30%, 40% y 50%. Cuando tú tienes una mora de 30%, la persona que presta solo para recuperar el capital invertido tiene que cobrar una tasa de 43%. Luego, el costo operativo es similar cuando el crédito es de 10.000 pesos que cuando es de 200.000 pesos. Entonces, las compañías de crédito al consumo hicieron un estudio que mostró que el costo mínimo de un crédito está alrededor de 3.000 pesos. Claro, sucursales, personal, impuestos, luz, agua, teléfono, marketing. Entonces, cuando tú das un préstamo de 10.000 pesos
con una mora de 30% y un costo operativo de 3.000, estamos hablando de más o menos 75% de tasa de interés y no consideraste siquiera el costo de fondeo, los impuestos, las ganancias. Entonces, hay tasas que son altas. Entonces, y a veces está el mito, y después recién decíamos, en Uruguay no hay un problema de sobreendeudamiento, pero sí tenemos empresas y familias con un problema de sobreendeudamiento. De hecho, hay 1 millón de personas que tienen algún tipo de atraso en los pagos. Es mucho. Y decían, bueno, ¿eso es por culpa de las tasas altas? No, las tasas altas son una consecuencia de otras cosas. Pero así, por ejemplo, disculpa que te Sí. corte, pero así, por ejemplo, en esas tasas, en esos porcentajes que son verdaderamente algo, ¿no se considera que puede haber usura? No. La usura es cuando la tasa a la que prestás está por encima del tope que marca el Banco Central. Pero no hay un tope. Sí, claro que sí hay un tope y se calcula en función de las tasas medias. Por eso decía, cuando es descuento en sueldo, la tasa media está alrededor de 25 o 26%. Cuando es crédito sola firma en créditos relativamente más chicos, a menos de un año, la tasa media es 75%. El tope es 100 y pico %. Son tasas elevadas, claro que sí. Pero y decíamos, es básicamente ¿viste el ejemplo que te di recién? Estábamos hablando de un crédito de 10.000 pesos con una mora de 30%. Si vos cobras 75% de tasa, solamente te cubre el riesgo de mora y el costo operativo. No contemplas fondeo, ganancias, impuestos. Hay tasas que son muy altas y por algo es. ¿Y cómo se hace para combatir eso? Bueno, la causa número 1 de las personas y los hogares que están sobreendeudados es un tema de empleo. Empleos con ingreso bajo e inestable. La causa número 2 es educación financiera. Y la causa número 3 es información. Yo tengo a Tatiana y tengo a otra persona y yo no sé que Tatiana es buena pagadora y el otro es mal pagador, les cobro más a los dos. Entonces, hay cosas que podemos hacer. Claramente, el lado del empleo no es algo que nosotros podamos influir, pero sí con todo lo relativo a educación financiera y sí con información. Y cuando hablas de educación financiera, ¿no? Este tema de la deuda es un tema moderno. Nuestros abuelos no tenían este problema porque no tenían deuda disponible. Ahorraban y después gastaban. Ahora tenés deuda en todas las esquinas y la verdad es que nadie nos enseñó a manejarnos bien con eso, a organizarnos para repagarlo, a planificar, a armar un presupuesto. Muchas personas ni siquiera sabían las consecuencias del incumplimiento. Entonces, con todas las iniciativas que hay, con la ANEP adoptando educación financiera a nivel nacional, es algo que seguramente mejore y en la medida que mejore la mora y las tasas van a reflejarlo. Esto es una preocupación de los bancos privados también, tratar de llegar de otra manera, quizás con información, porque digo, cuando uno habla de educación financiera y de llegar a la información, a veces digo, lo pregunto, ¿no? Da la sensación, y esto es una sensación y tú me dirás si es así o no, que quizás las casas de créditos, o sea, en el caso del crédito al consumo, están un poco más cerca, ¿no?, de lo que es el consumidor que los bancos, ¿no? Uno lo ve como al banco como una entidad un poco difícil de llegar, ¿no? Y como, tengo que ir al banco, o me llamaron del banco, ¿no? No sé cómo trabajan eso a nivel de pienso, ¿no?, de comunicación y de estrategias. Mira, en general hay una población que se acerca más a las compañías de crédito al consumo. Los bancos son cada vez más cercanos con la inclusión financiera, con toda la digitalización, es cada vez más fácil y más accesible acercarse y la realidad es que los bancos tienen cada vez más clientes, ¿no? Hay más de 3 millones de cuentas en el país. Entonces, pero sí es verdad que hay una población que se dirige más a las compañías de crédito al consumo porque además los bancos tienen otra estructura de costos, con lo cual el deudor más pequeño acude más que nada a compañías de crédito al consumo, que además son los que dan créditos a la firma. En el caso de los bancos que trabajan con ahorro público y son mucho más regulados, también las condiciones de otorgamiento de crédito son más astringentes, ¿no? Pero la realidad es que cada vez hay más usuarios del sistema financiero bancario. Bien, allí Bárbara, bueno, no menor y no quiero dejar pasar por alto que es algo que sucedió este año, ¿no?, a nivel de todo lo que hace, ¿no?, a lo que es las asociaciones de bancos privados, las empresas administradoras de crédito. Bueno, con el visto bueno del gobierno presentaron un programa para lo que era la reestructuración de deudas de estos clientes que son categorizados como incobrables, ¿no? Un poco atendiendo también lo que veníamos hablando hace segundos. Allí, bueno,
bueno, se hizo una reestructura de deuda que tú me comentabas fuera de cámara que fue única en el mundo. No sé cuántos se lograron regularizar. Más de 200.000 personas pudieron cancelar o refinanciar sus deudas en condiciones excepcionales. Estamos hablando de casi 300.000 deudas. Y como tú bien dijiste, es un programa del que no se conocen antecedentes. Y acá el sistema financiero, una coordinación histórica del sistema financiero con el apoyo fundamental del Banco Central y el Ministerio de Economía. Y bueno, se lanzó este plan que por suerte mucha gente aprovechó, ¿no? Y eso te muestra la vocación y la voluntad de la gente por pagar y que se dieron cuenta que eran condiciones excepcionales. Bárbara, ¿cómo maneja, porque es interesante la argumentación y por supuesto positivo, pero también hay un aspecto negativo de injusto, ¿no? Porque quien está del otro lado, o nosotras que quizás pagamos en plazo nuestras deudas o nuestros compromisos, consideramos que, bueno, ok, pero hay gente que no cumplió con eso y ahora se le da facilidades como si lo hubiesen hecho, ¿no? Ese es el punto más difícil de todo. Las personas que con un esfuerzo enorme, quizás incluso tuvieron que refinanciar pagando multas, intereses, mora y no pudieron acceder a esto, ¿no? Entonces, por eso fuimos muy claros que esto es por única vez. A un determinado grupo de deudores fue bien analizado, eran los deudores más pequeños, y realmente el mensaje de por única vez, porque si vamos a hacer refinanciaciones a cada rato, ¿cuál es el incentivo? Y a no pagar. Y sí es injusto, y esa fue la peor parte de todo, y por eso tuvimos mucha presión y muchos pedidos para extender el plazo. Nosotros dimos un plazo de 4 meses, venció el 15 de noviembre y venció. No lo extendimos porque entendimos que iba a hacer más daño que beneficio. Y realmente la difusión del programa fue muy, muy importante, ¿no? Respondió un poco también a los requerimientos políticos, porque en su momento, bueno, Cabildo Abierto había presentado y, bueno, presentó un plebiscito para lo que era, ¿no?, la reestructuración de deudas de personas físicas. Después el Frente Amplio también hizo un proyecto de ley. Un poco fue interesante ver, ¿no?, como desde el sistema político se empezaron a tomar esos temas y después el sector privado, en coordinación con el gobierno, también pudo tener dar un resultado, ¿no? Sí, claro. No sé si respondió a las inquietudes al total de estos proyectos de ley, pero como que el tema se puso sobre la mesa. Mira, hay como 10 proyectos de ley estudiados en el Parlamento por este tema y hay proyectos de ley hace 20 años mínimo por este tema. Es un tema que ocupa y que preocupa y es de muy difícil solución, pues si no ya se hubiera resuelto, ¿sí? Y la verdad que todas las soluciones legislativas nosotros entendemos que hacían más daño que bien, porque terminaban desprotegiendo a las personas que tú querías protegerlas desplazadas al mercado informal. Es como atacar el síntoma y no la enfermedad. Y nosotros encontramos la oportunidad de sí traer una solución consensuada, que respetaba la normativa jurídica, que realmente fue muy estudiado, que tratamos que tenga los mejores incentivos posibles y encontramos la forma de aportar, porque muchas veces es muy difícil la solución y acá encontramos una. Entonces, compartimos la preocupación con el sistema político, siempre compartimos la preocupación. Como tú muy bien decías, hay proyectos de ley de todos los partidos políticos, de los blancos, los colorados, el Frente y Cabildo Abierto. Así que es una preocupación que compartimos con el sistema político, por supuesto. Bien, Bárbara, volviendo a los créditos y yendo a la fotografía de lo que pasa en el mercado, digamos, de créditos hipotecarios, sí, ¿no? Los bancos privados, un poco, ¿cuál es el esquema que están manejando, digamos, en la actualidad, como para decir, bueno, pasamos raya este año y cómo nos comparamos con el año anterior? Porque ahí hay un desafío también. Es muy interesante la pregunta. El crédito hipotecario en Uruguay es muy bajo, es bajísimo en el contexto internacional y ese es un debe, pero los bancos privados están dando cada vez más crédito hipotecario y de hecho si tú miras esto, en Estados Unidos las tasas han ido en aumento. De hecho las tasas de crédito hipotecario pasaron más o menos de 2,5% a 7%, a más de 7%. En Uruguay las tasas de crédito hipotecario, a la par que en el mundo aumentaban, caían fruto de la competencia, la mejor análisis crediticio. Entonces es un mercado. Nosotros tenemos tasas de crédito al consumo de 4% en UI. Es un mercado extremadamente competitivo y los bancos tienen mucho apetito por prestar, porque además, si hay una cosa que es muy difícil llegar al ahorro requerido, es la compra de la casa, ¿no? Y si hay algo para el que las personas hace muchísimo sentido tomar un crédito, es sin duda la compra de la casa. Entonces es un mercado aún pequeño para el tamaño de Uruguay,
pero creciente y muy competitivo. Bárbara, ¿allí la rentabilidad de los bancos cómo cierra este año? Muy buena, histórica. El año pasado y fueron años de rentabilidad histórica por un motivo muy particular. Cuando en el mundo las tasas fueron prácticamente cero durante 10 años, subieron. Entonces, Uruguay tiene la particularidad, como decíamos hoy, de tener muchos depósitos, pero también ser un sistema muy líquido. Hay mucho dinero en reservas. Entonces, antes las reservas las colocabas al 0. Hoy las colocabas al 5. Entonces, eso es lo que explica ganancias extraordinarias. Es un factor completamente exógeno. En Uruguay, el sistema bancario, la rentabilidad en Uruguay no es elevada, en parte por los costos tan altos que hay en Uruguay, altísimos. De hecho, es una plaza que desde el punto de vista de rentabilidad no ha sido atractiva. Por algo vemos ¿cuántos bancos están haciendo cola para entrar al país? La Asociación de Bancos tenía 11 bancos miembros, hoy tiene 7 porque hay bancos que se cerraron, se fusionaron. Entonces, Uruguay no es una plaza rentable per se. Ahora, el año pasado y fueron años excepcionales por un factor completamente exógeno y es que la enorme liquidez que tienen las instituciones se colocó a tasas muy altas. El día que estas tasas se reviertan, vamos a revertir a la situación que teníamos antes de una rentabilidad que en muchos casos no es atractiva para el accionista. Esto ya, por ejemplo, para el año que viene, quizás. Las tasas ya están bajando, pero se espera que todavía continúen en un nivel, pero viste que así como bajaron mucho más rápido de lo esperado en su momento, luego subieron mucho más rápido, son factores muy cambiantes que dependen mucho del contexto internacional. Hoy decimos que son tasas que a la baja, pero no tan bajas como la que vimos durante muchos años, ¿no? Allí, bueno, son varios los temas que quiero conversar contigo, Bárbara, pero bueno, te invito a que vengas en otra oportunidad. Con mucho gusto. No quiero dejar de preguntarte por un desafío no menor que tiene la banca en general, que trabajan, lo sé, banca pública, banca privada, esto no se diferencia en el origen, digamos, pero el tema de lo que tiene que ver con los ciberdelitos, ¿no? Sí. Porque los bancos venden confianza, en principio, sí, ¿no? Claro. Y bueno, y cada vez más hay problemas en ese sentido y un poco cómo es que vienen trabajando desde la banca privada para de alguna forma tratar de ser lo más seguros posibles ante el cliente, ante cuestiones que pueden escaparse. Por supuesto. Mira, el ciberdelito es un delito grande, creciente, complejo, crece a nivel global de una forma increíble y eso es en parte por la forma en la que vivimos, estamos mucho más conectados. Y en cuanto a la banca, antes tú tenías 4 horas por día donde tenías que transaccionar y ir a hacer cola al banco y 5 días a la semana, exceptuando feriados. Hoy transás 24 horas por día, los 7 días de la semana. O sea, vivimos mucho más en Internet y también en la banca. Entonces, los ciberdelitos aumentaron. Cuando uno mira la cantidad de fraudes en relación a las transacciones que hay, es bajísimo. Ahora, al que le tocó un fraude es un problema muy grande. Los bancos invierten cada vez más y cantidades enormes de dinero en proteger el perímetro bancario y en proteger a los clientes. En iniciativas de educación. Mira, por ejemplo, en cuanto a proteger a los clientes. Para empezar, cuando tú querés transaccionar, tú tenés tu clave y tu contraseña. Y cuando tú querés aprobar una transacción, tenés un doble factor de autenticación que te mandan un SMS con un número o tenés un token, con lo cual, para que se configure un fraude, tú tenés que entregarla. La realidad es que no hubo fraudes y ciberdelito por vulnerar los sistemas bancarios en ningún caso. Todos los fraudes que hay es porque el usuario entrega sus contraseñas. Entonces, en ese sentido, es algo que es muy importante cuidar la información de uno y además tenés que entregar las dos cosas, tu usuario y tu contraseña y además el doble factor de autenticación que es completamente independiente, ¿no? Ahora, los ciberdelincuentes son cada vez más creativos. Entonces, ¿qué hacen las instituciones más allá de todas estas medidas de seguridad? Hay cada vez más software que, por ejemplo, ven de qué dispositivo te conectás, a qué hora te conectás en general, qué transacciones es más frecuentemente, a qué velocidad digitás. Todo ese tipo de cosas como para tener alertas tempranas. Todos los bancos tienen equipos de fraude 24/7 personas, o sea, la inversión es enorme. Y además coordinamos entre nosotros, los bancos privados, coordinamos con el República, con el Ministerio del Interior, coordinamos con las telefónicas, todo el tiempo tenemos grupos permanentes de trabajo apoyándonos y hubo un hito muy importante que se aprobó la ley de ciberdelito en Uruguay. Es cierto. Que hoy en día
Uruguay estaba en el debe en eso, porque tú podías estar en presencia de algo que parecía un fraude y no podías bloquear los fondos. La gente, tú lo estabas viendo, se llevaban los fondos y no podías hacer nada si no llegaba una orden del juez. Luego te autorizaron con orden de policía, pero los de ciberdelincuentes son muy rápidos. Hoy tú tienes la potestad de bloquear cuentas, habrá un registro de ciberdelincuentes. Hoy en día, tanto la policía como los bancos tienen más herramientas. Entonces, es un delito complejo, creciente. Son muy pocos los fraudes que se cometen en relación a todo, pero la persona que le tocó, pero los bancos están invirtiendo muchísimo dinero en todos los ámbitos para tratar de proteger, y es un trabajo entre todos, ¿no? Así siempre se dice finalmente, y nunca es la última pregunta, pero brevemente te pregunto, ¿cómo viene la inversión en fintech? ¿No? Por parte de los bancos privados, ¿no? Porque han habido adquisiciones de fintech, no solo del mercado local, sino del mundo, pero bueno, algunas muy resonantes este año, y bueno, y allí el apetito por invertir. El mundo del futuro es el mundo donde los bancos y las fintech se complementan, porque son tremendamente complementarios. Los bancos tienen la reputación, la solidez, los clientes, y las fintech tienen la flexibilidad. Son mucho más flexibles, más económicos, menos regulados. Entonces, la verdad que son aliados naturales y se complementan naturalmente, y esa es la tendencia que vamos a seguir viendo, ¿no? Los usuarios quieren operar online, quieren tener más opciones, así que en el futuro vamos a ver una complementariedad cada vez más grande entre bancos y fintech. Bien, bueno, Bárbara Meinzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Bueno, un gusto tenerte aquí y por supuesto te espero en otra oportunidad ya en el ciclo 11. Tatiana, ¿verdad? Fue un gusto, gracias por la invitación y nos vemos en el ciclo 11. Bueno, feliz año, gracias. Lo mismo para ti. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.